Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Hoy estamos con un invitado de lujo que viene a estar acá con Juan Carlos Núñez. Nos aprestamos a conversar sobre... Es muy rico ir a un restaurante y comer y pedir, a ver, lomo, a ver, bife, a ver, sajta. Y llegado el momento de la cuenta uno dice, ¿y quién paga todo esto, no es cierto? ¿Y quién va a pagar las facturas? ¿Quiénes son los perjudicados además el momento de tener que amollar? Y el MAS, señores, después de 13 y 14 años, nos va a dejar facturas gruesas. ¿Quién paga? Aquí el debate es sobre las clases medias que están descontentas, que han votado por el no, que defienden el 21F, y sin embargo, paradójicamente, a pesar de su defensa, su hidalguía, su dignidad, van a tener que pagar alguna factura porque el MAS nos va a dejar facturas. Juan Carlos. Diego, buen día, buenas tardes. Diego, un saludo, además también un gusto compartir contigo hoy día este análisis sobre la situación. Coincido contigo en este tema de la democracia. Parecía ser que la defensa de la Constitución, la democracia, es algo de clase media y que en los sectores populares son como abstracciones frente a una cotidianidad que todavía hoy día les permite vivir un poquito mejor. Pero cuidado, porque el tema que has tocado es fundamental. El decir las facturas pendientes, lo que nos puede golpear mañana porque se desestabilizó la economía, se devaluó la moneda, porque hubo un proceso inflacionario en el país, ahí es otra cosa. Seguro. Ahí no solamente es el tema del respeto a la Constitución, sino está tocando de manera directa al bolsillo. Y creo que vale la pena entrar a esto. Pero permíteme, Diego, saludar a Canal 93 de Potosí, a las radioemisoras que hoy están conectadas también con el programa. Está en Cochabamba, la radio ecológica, están en Montero, también presentes en Clisa, en Valle Alto, también Potosina de Televisión, que nos lleva en directo esta transmisión a través de su canal, Radio TV y Apacaní, en la Radio Viraí, que también a ellos les damos un enorme saludo. Por lo visto, Lucha Libre está empezando a crecer Apacaní, más y más. Potosí, Montero, Clisa. Realmente es un alcance. Es una muy buena cobertura. Ponderable. Aquí nos están soplando nada más. Roxana no termina de despedirse. Radio Socavón de Chile, igual un aplauso para nosotros que estamos con ellos en directo. Qué bien. Muy bien. Entonces, Diego, me gustaría entrar por temas que son sensibles a la población. O sea, ¿cuáles son las facturas? Exacto. Preguntando. Y que el gobierno tiene que empezar a dar respuestas urgentes, porque si no, esto se queda como tema pendiente, que al año tendremos que preguntarles a los candidatos qué respuestas van a tener. Yo empezaría por un primer nivel. Pero quiero enfatizar lo que has dicho y te paso rápido. Este es no solamente un asunto de los bolivianos post-Evo, sino es un asunto de debate de los candidatos. Estos son los temas que van a tener que debatir los candidatos. Yo creo que estos son los temas urgentes, porque si no, se nos desmadra. Los primeros 6 meses de gestión. Se nos desmadra el país. Si Juan Carlos Núñez es presidente, los primeros 6 meses, ¿qué haría? A eso estamos yendo. Estamos hablando de, primero, hay que solucionar el alto nivel de gastos que se ha dado. Es curioso, pero estamos, mientras que hasta el 14 se nos acabó la tremenda bonanza que teníamos, si uno empieza a mirar la enorme cantidad de gastos en gasto corriente que tiene hoy el Estado, sigue de manera ascendente, mientras que nuestros ingresos son cada vez más deficientes. Esta bolsa, que no es fácil revertirla, porque estás hablando de ítems, estás hablando de puestos, de toda la burocracia que está ahí encima, que cada vez es más creciente, y yo entiendo que por ahí también se condiciona el voto, que es lo que está presente hoy en el país. Este es un primer tema, alto nivel de gastos en el Estado, que son absolutamente irreales. Vamos al doble aguinaldo, el empleo público beneficiado por el doble aguinaldo, pero ¿por qué? Imagínate, primero tenías un sector primario, un sector de servicios, de la economía, que el sector primario es fundamentalmente el productivo. es el que logra generar el crecimiento al PIB. ¿Dónde está el empleo público? En el sector terciario de la economía, que se dice que debería más bien él casi por poco agradecer de que su sueldo nace de los impuestos que el sector primario está aportando, porque es el productivo. Y qué ironía que hoy día tengamos a los empleados públicos beneficiados con el doble aguinaldo, mientras que el sector productivo, estratégico, que son unidades familiares productivas, Diego, van a tener que a
atravesar inclusive crisis económica seria por no tener la capacidad de responder a esta medida que, más allá de beneficio social, es altamente demagógica, ¿no? Entonces, este es un tema, ahí hay una muestra de lo que significa esto, altos gastos, alto nivel de gastos. Quiero decir un dato o un par de datos que son cruciales y justamente corroboro lo que tú dices. El 2005 teníamos una planilla que costaba básicamente de 200,000 personas en el gobierno, en el estado de 200,000 personas, hoy es de más de 400,000, 450,000, era de 15,000 millones de bolivianos, ahora es de 45,000 millones. Y en este tiempo, 2014 para adelante, que hemos visto decrecer nuestra platita y menos plata, Exacto. seguimos aumentando. Se ha aumentado más o menos de 40,000 millones a 45,000 millones. Exacto. Sigue aumentando, primer dato. Esa es una primera Segundo cosa. dato que quiero en todo caso enfatizar es que toda la plata se sigue dando con este beneficio electoralista, por ejemplo, a las empresas públicas. Hemos visto que 8.200 millones de dólares están yendo como créditos a las empresas públicas. Claro. 8.200, uno diría que bien, pero van a producir. Es que no, es a 40 años, es con intereses de entre 0,7 y 1,5. Ya quisiera un empresario privado tener esas condiciones. Gangas, claro. Es sin ninguna supervisión, es sin ninguna contraparte de proyecto. Tú, al sacar un crédito, te piden... Claro, claro. ¿Qué quieres hacer? Nada, aquí es a manos de... Pero además... Estamos hablando entonces de caudales de recursos que están yendo al sector público. En este último año van a ir más, además. Exactamente. ¿Cierto? Sin ninguna rendición de cuentas. Y además con una profunda distorsión de los roles, porque estamos hablando de que el Banco Central se ha convertido en un fondo de desarrollo. Ah, no, claro. En un banco de desarrollo. Claro. Mientras que el ente debería estar regulando el tipo de cambio, que es otro tema de preocupación que habrá que verlo. Habrá que mirar que el Banco Central sea responsable del tema del seguimiento del factor del endeudamiento en el país, que es otro tema de preocupación también. Pero ha perdido no su te me carácter vayas, institucional. No te me vayas. Ya hemos ¿no? hecho muchas veces los diagnósticos. ¿Qué haríamos? A ver, en el caso del aumento del gasto corriente, estamos hablando de un personal de 200,000 a 450,000. ¿Qué va a hacer el siguiente gobierno? ¿Despedir un 21,060? Esa es la pregunta. Ahí está el tema. ¿Cuál Ahí es la posición de Juan Carlos? Es un gran detalle. Mira lo que está pasando en la Argentina con ¿Despediría Macri. 100,000? Imagínate el shock social que tendrías. Shock social. Y además que tendrías una tremenda crisis social, así como fue el golpe que significa a Macri con el tema de no solamente el retiro del desempleo, sino con medidas tan duras que pueden aquí avenirse a la anulación de bonos, de un sinfín de cosas, pero no porque sean neoliberales, sino porque la economía ya está llevándote a niveles preocupantes. Por ejemplo, el déficit fiscal, porque ese es el efecto que hoy se da. No, claro. Tienes que regular de alguna manera. El déficit fiscal a lo que tenía Goni en su peor año, el 2002. Estamos hablando de que para este 2018 vamos a poder llegar a 8.3%. Ese es el cálculo del déficit fiscal que vamos a tener. Y de 8,1 o 2, ¿no es cierto? Ya es mayor. Es mayor, pero a esto hay que mirar de buscarle salidas a estos temas. Puede ser una medida dura, como esa de Macri, que te puede traer un efecto social después de que otra vez el gobierno hoy eso o la lo podemos gente... decir nosotros, Juan Carlos. Claro. ¿Lo va a decir algún candidato? ¿Saben qué? Voten por mí, voy a despedir a 200,000 empleados porque cuestan mucho y el gobierno no tiene para pagarles. Eso no pueden decirlo. Claro, pero... ¿Lo van a hacer? El 2020 nos espera una masacre blanca. Ese es un tema de política, ¿no? Que tendrán que saberlo manejar y equilibrar. Te nombran asesor, te nombran ministro. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a despedir? En Bolivia, Disculpa, si tú, claro, pero si tú quieres anular los bonos en Bolivia, te va a ir mal. Pésimo. Si quieres bajar radicalmente este gasto público, te va a ir mal. ¿Dónde ahorramos? Tienes que buscar otras formas y maneras. A ver, vamos a ir viendo cosas que se puedan ir dando. Por ejemplo, una de las fuentes, siempre habíamos planteado desde Jubileo que el tema del tipo de cambio por la generación del ingreso, pero la generación del ingreso, no estoy hablando del tipo de cambio de moneda todavía, la generación de ingreso que te proviene por hidrocarburos, en este momento podrías tener, aunque está bajando el precio del barril de petróleo, podrías tener un margen que es un fondo de reserva que podrías generarlo. No, el gobierno ¿qué ha hecho? Lo que ha hecho es gastarse todo, y se sigue gastando todo, ni siquiera fondos de reserva, así que al que venga, o si es el propio gobierno el que maneje, se va a quedar ni siquiera con la herencia de la abuela, Diego, ¿no? Entonces, a ese panorama nos estamos acercando. La abuela muerta, las joyas nos las hemos chupado. ¿Cuál es la solución? No estamos encontrando soluciones. Yo quiero escuchar de los candidatos que me digan. Sus equipos técnicos nos tienen que decir qué van a hacer. Si le meten el tipo de cambio y devalúan, esto significa, a ver, para ponerlo en términos de estructuras de poder, para que la gente me entienda. En este momento tenemos básicamente 500,000 personas que producen, 500,000 personas ligadas a la industria.
Para ellos devaluar sería genial porque podrían exportar a mejores precios sus productos. Claro. Pero tenemos 2,5 millones que están ligados a lo que viene a ser más bien esa moneda tal cual está en este momento, apreciada. 2 millones de comerciantes, de constructores, de transportistas. A ellos no les conviene la devaluación. Tienes 500,000 versus 2,5 millones. El MAS se ha jugado por los 2,5 millones y no por la Bolivia productiva, industrial, agroindustrial, no. Por la Bolivia informal, de bienes no transables. Claro. ¿Qué hacemos? Si le tiramos Sí. el tipo de cambio, tienes un problema social político enorme. Claro, claro. A ver, Entonces no es solución. tienes sectores que en este momento, hoy en Bolivia, qué ironía, están ganando, pero terriblemente. Auríferos, cooperativas auríferas. La Paz. 1.600 millones de dólares, de los cuales han 50. pagado 2,5% de regalías Así es. al Estado. Eso significa ni 40 millones de dólares. Quiere decir que más de 1.500 millones de dólares están en bolsillos de cooperativistas No, mineros. no, te quedas corto. Auríferos. ¿Cuáles son los datos que nos muestra me estoy confundiendo, el CEDLA? Ujú. En su investigación sobre el oro. Nos muestra que básicamente, aquí me puedo equivocar un poco, por favor, tolerancia, 96-2006, el contrabando de oro, Ujú. oro que se va de contrabando por Perú, por Apolo Bamba, ¿no es cierto? Se Ya, va por ya. ahí. 5,000 millones en 10 años, el cálculo. Y de 2006 a 2016, el cálculo era que podía subir a 9,000 millones. De acuerdo. Estamos hablando de por lo menos 10,000 millones que se ha ido de contrabando, que lo están pasando por abajo. Yo me estoy refiriendo a no un año. solamente que pagan poco, sino Claro. que contrabandejan. A un año me estoy refiriendo, Diego. Ay, ay, ay. 1.600 millones Ay, ay, de ay. dólares. Entonces podemos tener cierta Bueno, relación 10 años, con está- CEDLA, tienes más o todo. menos en los datos. Estamos en lo mismo. Pero, ¿cuál es el tema? A ver, no tenemos conciencia de que este sector al que el Estado debería, pues, caerle, pero en grande, para poder lograr captar importantes recursos que te permitan mejorar la economía. Y esto no se hace, no hay voluntad política para hacerlo. Entonces, lógicamente, tienes sectores privilegiados, ¿no? Que van a tener y siguen teniendo una bonanza, ¿no? Fuera de la situación real de la economía del país. Vamos a hablar de otro sector, el tema de lo que significa la agroindustria y todo lo que va a implicar el crecimiento de este sector que es igual monoproductor como es con el tema de la soya y con la ampliación de las fronteras No, pero no te vayas, agrícola. no te vayas. ¿Qué tendríamos que Esa hacer es con otra los mineros? generación. ¿Qué tendríamos que hacer con los mineros? Regular, hay que regular. Ahí hay un tema de ausencia de competencias entre el sector subnacional y el nivel central. Sucede que el nivel central es el que determina estas reglas de juego y las negociaciones con el sector cooperativista, y el principal impactado es el Departamento de La Paz, donde está más del 90% de las cooperativas auríferas. Pero a ver, tú ves en La Paz, ha mejorado los datos de Fundación Milenio 2015 mostraba. Claro, la capacidad de exportación de La Paz, 1.400 millones. Qué lindo, decías, que bien, hemos exportado harto como nunca. Te fijabas, 80% minería. Claro, claro. Es decir, y es un pequeño sector casi oligárquico. Exactamente. Pero en todo caso, aquí está el beneficio aparentemente paradójico, que esa gente mueve plata en la economía. Claro, claro. Si tú lo regulas, ya ni siquiera vamos a tener ese movimiento. Pero, a ver, Diego, si ese recurso estaría dentro del Estado y con un manejo responsable, donde tengas que buscarle salidas al tema de bonos, al tema de empleo, de Sería un recurso fresco. tienes una fuente Tiene una importante. capacidad fiscal Claro, para- claro. Entonces, aquí quitamos y aquí metemos. estos son los temas que hay que buscar cómo Pero no darle salidas. orientarías inversión. ¿Sabes qué? Ayer leí... ¿Qué inversión, Diego? Quiero hacer un comentario. No medio son pedante, grandes permitid. empresas, ni son formales, son cooperativas. Es verdad, no hacen inversión. En la informalidad. Y nos están dejando, mira, por gramo de oro que se explota, hay un dato concreto en el que nos respaldamos, 3 gramos de mercurio, que están, por lo tanto, 40 toneladas exportadas en un X año, 120 toneladas de mercurio puestas en ríos, en selvas, en todo lugar. Además, no solo nos está trayendo un problema ambiental, sino social, porque en los cooperativistas también hay pues distintas diferenciaciones de sectores. Ah, no, por supuesto. Y hay gente que está haciendo la separación del oro con mercurio en su casa, inhalando no solo el compañero cooperativista, su familia, sus hijos. ¿Te imaginas el desastre social que vamos a tener ahí, de salud pública, que ya debemos estar sintiéndolo en el norte paceño? Esas consecuencias, ¿quién las paga? ¿Quién remedia todos esos temas que nos trae este tipo de explotaciones? ¿Dónde está el Estado para poder regular,
formalizar a estas iniciativas, captar los recursos necesarios para redistribuirlos de manera más ¿Cuál es tu adecuada. solución? ¿Deberíamos nacionalizar más poder a Comibol? No, Por ejemplo, regular. San Cristóbal, como dice Ricardo Calla, habría que nacionalizar. San Cristóbal tiene un nivel de contaminación de casi 4.000 toneladas de basura por día. Claro, Diego, estás hablando de una empresa con la que puedes negociar. Aquí estás hablando de sectores informales que sabes cuántos son entre la minería tradicional y la aurífera. Estamos hablando de 200.000 familias que viven del sector y que son absorbidas con este empleo informal. Eso, multiplicado por 5, por millones de familias, es 1 millón de personas en este país. Esa es una votación importantísima no hay que, tocarlos mejor. lógicamente, entonces uno ya se pone a Ejército de preguntar, votantes. por lo tanto, ¿será voluntad política lo que falta para regular todo esto? ¿No? ¿No será que por ahí hay otro tipo de beneficios No y creo. apoyos, Yo no? puedo tener mucha voluntad, pero no tengo el músculo político. Es la diferencia. Viabilidad política. Digamos que el día de eso. mañana el presidente es Cárdenas, es Doña Medina, es Carlos Mesa. Digamos que no sea el más. Tiene toda la voluntad política de regular, como tú dices. Señores, tú has dicho 1 millón de personas en la Plaza Murillo, colgados desnudos, crucificándose. ¿Pueden remediar eso? Pero por eso, yo digo, no vas a ir a nacionalizar, a intervenir, tendrás que regular, tendrás que formalizar, tendrás que buscar maneras inteligentes de generar incentivos para que esa producción de oro sea pues, más, Estoy de acuerdo, y se entre puede. comillas, ecológica, por Se lo puede, menos, y sí. se puede. Esto es capacidad, ¿sabes qué?, de transparencia, porque la transparencia en el Estado, Diego, es diálogo, es concertar con la sociedad. Yo creo que tiene que haber un proceso de encuentro con los distintos sectores, pero de manera inteligente, de donde Pero es puedas bien captar recursos, Yo cuando porque al escucho- otro lado tienes déficits tremendos Quería- que tienes que solucionarlos. Quería realmente, y déjame un minutito, una pedantería histórica, porque estaba leyendo con mucho entusiasmo un ensayo, además después lo corroboraba con Herbert Klein, el clásico de historia de Bolivia. ya. Un excelente ensayo de José Pérez Cajías, no sé si lo conozco, que es el hijo de la Lupe Claro, Cajías, claro, es un doctor del- en economía. del Perico. Es Ujú. brillante, es un chango de primer nivel, ¿no? Y escribe un ensayo que nos muestra las finanzas públicas y básicamente yo he hecho la correlación, no la dice él, pero he hecho la correlación de que cuando baja la cantidad de recursos naturales explotados, ¿no? La fluidez económica, casi inmediatamente hay revueltas. Entonces baja más o menos en 1895, tenemos entonces la Revolución Federal. Baja más o menos, o nos volvemos monodependientes del estaño del 36 al 52, Revolución Nacional. Baja dramáticamente el 81 y tenemos el 85 hiperinflación. Es decir, los momentos en los cuales no podemos depender de los recursos naturales son momentos de violencia. Por eso cuando uno dice, vamos a frenar la destrucción ambiental, vamos a regularlos, a veces hay que optar por tener liquidez fiscal para generar gobernabilidad, ¿no es cierto?, en desmedro del medio ambiente. Estoy siendo absoluto, no es que crea yo eso, pero estoy siendo práctico en el análisis histórico. Pero Diego, Por si eso no... es muy fácil decir, tenemos que regular. Pero si el no, medio ambiente. si no cambiamos estas situaciones, vamos a tener fenómenos como los que hemos vivido en la bonanza. Mira Tarija, cuando tenía el PIB en la época de la bonanza, tenía un per cápita a nivel de gobernación de más de 7.800 sí. bolivianos por habitante, para que tenía el gobernador para disponer. Y se han matado su desarrollo con tanta plata. Y ahora el gran debate es, ¿ahora qué hacemos frente a la situación? Hay unas 100 familias que están súper bien, ¿no? Bueno, sí, pero, Se ha planificado eso. imagínate la crisis por no, tanta seguro. plata. Mientras que otros departamentos como La Paz, por ejemplo, que no recibías más de 280, creo que ahora no reciben ni menos de 100 bolivianos por habitante, ¿no? De lo que significa este per cápita de las regalías. Entonces, todo ese desorden que se ha generado, esa desinstitucionalización, tienes que ordenarla. Tienes que ordenarla y eso significa... Pero sabes que déjame decir solamente un comentario. Tienes que ordenarla con plata. Herbert Klein llega incluso a conectar, a legitimar las políticas de Melgarejo. De Melgarejo. ¿Por qué? Bajo el siguiente razonamiento. Dice, desde 1825 hasta 1870, en que entró Melgarejo, 71, no me acuerdo, estaba el Estado quebrado. No, 60 y... ¿Cuándo entró Melgarejo? 1864. ¿no? Ya. Estaba quebrado. Intentamos con la quinina, intentamos con la moneda feble, intentamos incluso con el guano, que al final nos los quitaron. Es decir, intentamos con todo y no nos dio nada. Era un estado permanentemente quebrado. Y de pronto se reactivan las minas, sube el precio de la plata y hasta Melgarejo, ¿no es cierto? Dice, bueno, pues,
Bonanza. Bonanza, claro. Vengan ingleses, vengan capitales chilenos, británicos. Pero Nos ese es- tiraremos todo. Entreguismo puro. ¿Por qué? Porque el problema a resolver no era ecológico, no, Claro, no, era económico. fiscal. Claro, Pero fiscal. es que no te digo, yo creo que nuestro primer problema es fiscal. Más, ahorita no hablaremos de medio ambiente, es fiscal. Quien entra va a tener una situación fiscal atroz. Claro. Y por eso yo había hecho una lista de los temas fiscales donde podemos ahorrar, donde debemos Ya. ahorrar, donde debemos tocar ¿no? La llaga. Pero son estos temas, Diego, porque Y yo nos creo quiero que anunciar tenemos uno que de irlos hacia lo que significan estas facturas pendientes. Este Eso, proceso claro. nos está dejando con unos tremendos retos hacia adelante, que es el debate que debería haber en el país. Eso no está discutiendo. El próximo año deberíamos estar debatiendo. Los candidatos Pero se va a deberían debatir. tener posiciones claras, Tenemos 12 meses concretas. largos, te diré. Vamos a debatir esto Sí, hasta el cansancio. pero sabes, ojalá no se distraiga la atención como se ha hecho hoy día con las primarias, que el candidato tal cual se van a sacar los trapitos al sol. No, la discusión seria, profunda en No, el país, por supuesto. porque si no nos vamos a ir No, por supuesto. de caída. Entonces creo Yo que es digo, hay tres importante fuentes mencionar. fiscales rápidas y claras Ujú. que yo creo que tenemos que atacar nuevamente. Más allá de los ánimos medioambientalistas, que por supuesto los compartimos, necesitamos en este momento plata. Yo digo que el principal foco ahorita es atender a las reservas del gas. Es decir, ahorita nuestro cheque como país es tener gas. Y sabemos que las reservas han disminuido. Más allá de ese informe, para mí truchísimo de Sproule, que dice que tenemos 10,7 TCFs. Yo no me lo creo para nada. Los análisis nos muestran que ha disminuido más o menos 1,2 TCFs. Aquí mismo en Cabildeo han hecho entrevistas a Hugo del Granado y a Álvaro Ríos y nos Claro. muestran que tenemos entre 4 a 7. Pero- ustedes han hecho un excelente estudio. Diego, ¿para qué te sirve una confirmación de reserva si no tienes mercado? Este es el Argentina y tema, Brasil, claro, el nos tema está central. Hoy por hoy tenemos que Pero me asegurar callaste los rapidito, me mercados. callaste, me quitaste claro. una de mis fuentes ya. Necesitamos urgentemente una adecuada negociación para establecer los mercados que miren a mediano y largo plazo. Y en este escenario como el que estamos, con un Macri con una crisis profunda, que se nos está volviendo una esponja para la economía boliviana, la Argentina, se nos está absorbiendo las divisas a través del contrabando, de la importación No, pero de margen de alimentos, eso, etc. Brasil tiene presal, tiene gas. Argentina tiene vaca muerta, tiene gas. Tiene también. No, Y Brasil va a tener una negociación el año que viene, 2019. acabamos el contrato, va a ser una negociación dura. ¿Sabes que en el tema de narcotráfico, más del 95% de la droga de Bolivia, y este es un dato de la propia Naciones Unidas, va hacia Brasil? Claro. Y somos un país de tránsito. Es como si fuera México con Estados Unidos, es Bolivia con Brasil, parecido. Entonces, esa también es otra Muy economía interesante. que nos está Pero moviendo. entonces estás diciendo el que si el gas no movimiento funciona, económico. puta, nuestra esperanza es el narcotráfico. No, no, no. Liquidez. Te estoy diciendo que ese pero tema. siendo sinceros, eso puede pasar. No, pero ese tema en este momento con el Brasil. ¿Podemos llegar a vivir como El Salvador del narco y de las remesas? No, pero a ver, escúchame una cosa, perdón. sería fatal, porque No, sí. sería complicado. Mira, hay un escenario que yo leí en América Latina hacia el 2030, gobiernos, y no me refiero solo a Bolivia, gobiernos manejados por mafias, Claro. controladas, con un Estado incapaz de enfrentar este tipo de cosas. Puede ser un fenómeno. Moisés Naim, artículos de Moisés Sí, Naim. pero en Brasil, en este momento la negociación, pienso yo que una de las condiciones centrales va a ser regular el tema del control del narcotráfico hacia el ¿Seguro? Brasil. Claro. Entonces, Y no como solo no va a es ser duro, el ¿no? gas, sino también esta otra fuente que está sumergida, que mueve la Y son economía las empresas, boliviana. Los migrantes, hay unos 5 o 6 temas con los brasileños, Sí. claro. Entonces, mercados. Este es, Diego, un tema central. Y mercados es fundamental. ¿Dónde está la política de comercio exterior del gobierno? ¿Dónde está donde podamos abrir? Y no me estoy refiriendo solamente al gas como extractivas. Turismo, lo poco que podemos hacer en No, artesanía, pero otra vez, para que etcétera, la ¿no? gente nos vayamos a Claro. ordenados. Reservas del gas, me parece que la primera fuente, entonces, si bien puede ser potable, puede ser posible, es muy dificultoso que lleguemos a un acuerdo bueno con Sí. Brasil y Argentina podría no comprar. Exacto, entonces, y además tenemos pocas reservas. mercado. Entonces, no es una fuente que podríamos acudir. Pero es un Segunda sector fuente, yo tan- decía China, Sí, inversión china. Pero, perdón, es un sector tan complejo el hidrocarburo, Diego, que hay que trabajar en todos los aspectos. Tienes que garantizar no, reserva, porque el que te quiera comprar también tiene que decir, bueno, usted certifíqueme que realmente tiene pues la cantidad para... Entonces, tiene que ir acompañada la explotación, la comercialización. Todo es un sector absolutamente No, pero por complejo, eso, ¿no? ahora la gente que nos está escuchando, quede claro que es la primera fuente, que ha sido la fuente
privilegiada en los últimos 15 años, Claro, el boom. va a ser precaria. Ese ha sido. Y ahora Segunda estamos fuente. en otro escenario. Entonces, estamos empezando a estar un poquito jodidos. La principal fuente no va a estar, por lo menos no con la solidez que estaba antes. Segunda Exacto. fuente. Inversión china. Podemos recurrir a capitales extranjeros, como ha hecho, por ejemplo, Ecuador, con muchísima fuerza. Venezuela, que básicamente ha loteado su país al capital chino. Es decir, es nuestra esperanza. Mira, Es otra fuente de plata. Estoy Claro, pensando en pero fuentes de es plata. complejo porque los datos que nos muestran es que nosotros exportamos a China el 10% de lo que importamos de China. Yo pensé que era 1.000 millones, 4.000 millones. 4.000 No, millones estamos importados, 4.000 hablando millones de exportados. que prácticamente China también es otra esponja que se lleva nuestra plata. Más bien se lleva. Mucho del doble aguinaldo debe acabarse en las fábricas chinas como beneficio directo a la empresa, ¿verdad? Porque ¿qué hace el ciudadano que recibe el doble aguinaldo? O lo paga sus deudas del banco, que además el sistema financiero hay que hablar aquí en Bolivia, o te compras algo de la línea blanca que al final acaba en el productor final, que es China. Qué duro. ¿No? El dato O preocupante. sea, el doble aguinaldo sí está fortaleciendo a la industria, pero a la industria china. Exacto, se sale del país. Que otra cosa fuera que tuviéramos aquí una cadena interesante de productividad, que ese doble aguinaldo girara en la economía boliviana, que es una maravilla. Entonces no podemos depender tampoco del capital chino. Pero no. Para que nos vayamos desilusionando. Y además ha Amalia tenido mala Pando hacía una experiencia excelente China. investigación, mostraba, fíjate este dato que muestra Amalia, decía que básicamente los chinos han invertido 600 millones. Y sin embargo, entre promesas de contrapartes, promesas de contratos ya que tienen en manos los chinos, van a recibir 4.500. O sea, básicamente, Contratos. están llevando 4.000 millones y nos están dejando Exacto. miserias. Contratos. Se están llevando nuestra plata, más que traernos plata. ¿Esa es la conclusión? Contratos vinculados a endeudamiento, además. O sea, Esa es la tercera fuente que quería llegar yo. Ese es el otro tema, ¿no? Pero China ha tenido mala experiencia aquí. Han venido para poder fundamentalmente invertir en minería, porque si comparas el tema de la inversión china en Bolivia en comparación a Ecuador, a Colombia, a Chile, es mínima la que tenemos aquí relacionada. Y gracias. Y la mala experiencia está en que en el sector minero se hizo una control a través de la ley minera en la que se definió que los cooperativistas no podrían aliarse, estar como socios con inversores extranjeros. Entonces, ahí fue que ese fue el acabose. Quebró el tema. Pero, qué curioso, que desde la ilegalidad, desde la informalidad, están. Exacto. Entonces, no es que veamos cooperativas mineras, en este caso, que son estrictamente de organizaciones sociales. No, habría que preguntarse detrás quién comercializa, quién acaba comercializando en el mercado internacional. Ese es un tema, ¿no? claro. Entonces, hay a veces hasta empresas comercializadoras que optan más bien porque se transforme en cooperativa y sí controlan el comercio del. Yo creo que han logrado hacer una triangulación alucinante. Fíjese cómo es la hipótesis que yo tengo y la charlaba con gente que sabe del tema. Los cooperativistas terminan siendo una fachada absolutamente alucinante para la penetración del capital transnacional. Claro. Las grandes empresas transnacionales, fíjense además lo beneficioso que es esto. Ya no tienen que estar pensando que los cooperativistas les van a quitar sus minas o van a invadir. Los cooperativistas a su vez tienen parientes en las comunidades indígenas campesinas de alrededor. Los agromineros. Entonces, tanto campesinos, cooperativistas como transnacionales, todos contentos. Claro. Todos contentos, bajo una fachada institucional, ¿no? Supuestamente legal, supuestamente para cooperativistas, cuando en el fondo es explotación y los cooperativistas terminan siendo simplemente obreros de las empresas transnacionales. Tu gasto fijo, no tienes obligaciones sociales, no tienes Encima dobles aguinaldos, no eso. tienes ningún tipo de compromiso Pero con la ¿sabes qué? No me gente, quiero ir a eso porque es un tema amplio. Lo que estaba diciendo yo son las fuentes. ¿Los bolivianos podemos depender del gas? No. ¿Podemos depender de la inversión china? No. Vayamos a una tercera fuente, endeudamiento. Porque estoy pensando, hasta donde estoy, yo lo que menos quisiera es ser presidente. Llegar a presidente y no tener un centavo. Es un dolor de cabeza. Dios mío, es llegar a mi casa y que mis hijos me miren con la boca abierta y no tener cómo darles. Claro. ¿Qué hacemos? Tercera fuente, endeudamiento. ¿Hay chance con eso? El tema del endeudamiento es un tema complejo, porque los organismos internacionales como igual nos clasificaron como país de ingresos medios porque solamente han dividido el número de habitantes con el crecimiento del PIB, y por eso nos han dicho país de ingresos medios, pero adentro, si ves la realidad, claro, el problema es mucho más complejo. El tema del endeudamiento tiene otro tipo de connotaciones muy, muy grandes, y es que
la estructura de este endeudamiento ha tenido una diferencia muy grande con los endeudamientos anteriores. Ya no tenemos créditos concesionales, primero. Son créditos de carácter comercial. ¿Qué significa eso? Concesional era 40 años con un interés de 1 o 2%. Comerciales a 10 años con un interés de 8%. Imagínate, el año 2000 hicimos la condonación de la deuda. Claro. Se logró con ese crédito concesional y más de 2.000 millones de dólares. Y después, encima, el 2008... 2007 logramos hacer otra campaña que fueron casi alrededor de 2.000 millones. Y 2.300. Presidente Morales ha tenido una deuda mínima, así en bandeja ha tenido la situación de la deuda. Hoy día estamos en una situación compleja. Pero a ver, en esa estructura de la deuda tienes 3.000 millones de casi los 9.000, un poco más de los 9.000 millones de deuda externa que tenemos en este momento, 3.000 millones de bonos soberanos de deuda, que ni siquiera sabemos a quién le debemos. Con un interés, con una tasa, porque eso está en el mero corazón del imperio, ¿no es? Ahí en la bolsa. Y pues estos títulos valor está jugándose con una oferta de un interés que de... se revenden. Claro, 10 veces. 4.3, 4.6%, claro. Y 15 años para que devolvamos esa plata, ¿no? Esa es la situación de 3.000 millones de 15 dólares. años, déjame pensar, mi hija tiene 21, va a tener 36, ella se va a tener que chupar. Claro. Mi hija va a tener que chuparse, pagar la deuda que Evo Morales está contrayendo hoy en día. Y ni sabemos a quién le debemos todavía, ¿no? Inversores privados. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo no sabía eso. Yo no sabía que no sabíamos a quién debemos. No, pues porque eso es un título valor que está ahí, debe estar jugando en la bolsa, ¿no? Entonces... O sea, ¿algún título nuestro puede estar en la bolsa de Japón, de Tokio ahorita? No, debe estar en el Wall Street, ¿no? En el mero corazón del imperio. Qué ironía, pero con estos temas. ¿Por qué esto? Porque el tema del endeudamiento, si tú recurres al BID, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, te van a preguntar primero, a ver, muéstrame qué proyecto quiere invertir. Claro. Y muéstreme el estudio de prefactibilidad para veamos cómo vamos a establecer. Y además se lo vamos a dar pues en cómodas cuotas mientras usted vaya ejecutando y cumpliéndolas, ¿no? Entonces, claro, no es de un jaucazo, pues no te dan toda la plata. En cambio esto, tienes una libertad amplia del manejo. Habría que indagar cuánto, cuánto de ese dinero ha entrado a gasto corriente. Tal vez. A los dobles aguinaldos de los funcionarios. Habría que pedir informes sobre dónde ha sido el destino final de estos recursos que han sido manejados. Bonos soberanos de deuda, ¿no? Entonces, este es un tema de la estructura de la deuda. Más allá todavía, lo complejo de este endeudamiento es que cuando nos dicen los organismos, bueno, un país es todavía sostenible cuando en el marco de su PIB el 40%, ¿no?, represente ese endeudamiento, hasta ahí es el límite de su sostenibilidad, dicen, del endeudamiento. Y claro, todavía estamos supuestamente en el 27%, si no me equivoco. Si juntas la interna, más de que 47%. Ah, no, lógicamente, cuando hablamos de la deuda pública. Pero hablemos de la deuda externa con ese marco de 27%. Primero habría que preguntarse cuán sostenible es nuestro PIB. Es una gran pregunta. Porque ese 37.000 millones de dólares que nos está reflejando es insostenible, Diego. Baja el precio del petróleo, baja el costo de los minerales, nuestro PIB se va a reducir. Así es. Entonces no es un PIB sostenible en la productividad. ¿Hasta cuánto se podrá reducir? ¿A 20.000 millones? ¿Será mucho? No tenemos esa proyección, pero... ¿Te imaginas? Es una insostenibilidad de ese crecimiento que todavía nos lo siguen mostrando, ¿no? Claro. Pero que, cuidado, que cuando baje el mineral, baje... Entonces, si sucede eso, nuestra deuda va a subir a 50%. Pero claro, ya te entiendo. Es un poco falso este juego de números que hace el gobierno. Exactamente. Me gusta la explicación. Entonces, eso hay que cuidar mucho, el tema del endeudamiento. Por lo tanto, la deuda no es una fuente que puedas utilizarla. A mí me preocupa la decisión de Macri. ¿Te imaginas ese endeudamiento que tiene Argentina? Es brutal. Ahora tiene industria, ¿no? Tiene capacidad de buscar cómo responder. Claro, será una crisis durísima, pero bueno. Pero eso es para un programa entero, claro. Es muy interesante. Pero aquí en Bolivia... Que gas no va, inversión china no va, endeudamiento ya estamos más o menos por el tope, más allá de lo que diga el gobierno. ¿De dónde sacamos fuentes? Aquí quiero llegar yo. A mí me asusta que el gobierno, en un momento, si es que llega a ser reelegido, truchamente, inconstitucionalmente, como tú quieras, termine echando mano, por ejemplo, de la plata de la gestora de fondos públicos, de fondos de pensiones, que son 16.000 millones de dólares. Claro. Pues yo creo, llegado el momento, dices, a ver, no hay plata de ninguna parte, pero ahí está la plata. O hay también plata en la Caja Nacional de Salud, 5.000 millones. Ahora, guardados y no gastados. ¿Por qué usa, Diego, esto el gobierno?
Porque lo que también tiene que comprender el oyente y quien nos está viendo en la televisión es que el modelo que se han planteado, bueno, modelo le llaman, pero Claro, parece que lo han encontrado ahí entre medio de todo el proceso, que se llama demanda interna. ¿Cómo funciona? Es la inversión pública el eje fundamental. Sí, señor. Entonces, tú construyes un camino, vas a tener arquitectos, ingenieros, obreros, trabajadores. Después de ellos vas a tener a las señoras que venden la comida, los que venden la ropa, los que venden los guantes, los cascos, etcétera. Pero hasta que se acabe la construcción. Después, chao, todos otra vez a su realidad. Así es. Y así se mueve esta economía. Por lo tanto, la inversión pública es el eje de este supuesto modelo. Por lo tanto, lo vamos a seguir viendo al presidente construyendo, inaugurando todo lo que sea. Aunque después quieras comprender por qué hay un coliseo que tiene una capacidad tal vez el doble de la población que vive a su lado, ¿no? Del coliseo. Pero el justificativo es esa inversión. Había que hacerla porque te movió la economía. Y eso todavía la gente lo sigue sintiendo porque lógicamente esa inversión pública está ahí moviéndose, aunque me parece interesante, la Cámara de Industria estaba muy preocupados, si no me equivoco fue el año pasado, que ellos decían, pero ¿qué pasó? Si no se movió la inversión pública, sigue siendo los 6,000 millones más o menos, y este año también otra vez sigue siendo, pero ya la demanda a nosotros, en cuanto a pintura, a un montón de cosas que la Cámara sirve, ya su movimiento era más reducido. ¿Qué ha pasado? ¿Entraron los chinos a cubrir esa demanda? ¿O es que estamos hablando de una inversión pública que no necesariamente es la real? No sé. Ese sí que es un tema de interrogación, porque ustedes saben que el presupuesto, por eso se llama presupuesto, ¿no? Es lo que tú proyectas, pero ¿cuánto de eso en la ejecución es real? Y ese es otro gran tema que habría que mirar en los niveles subnacionales, municipios, gobernaciones, ese es un secreto que no sabes cuánto realmente se ejecuta. Pero este es el modelo en el cual funciona. Pero a vos como experto en economía te pregunto, a ver, si no nos da el gas, si no nos da la inversión china, si el endeudamiento está hasta por ahí nomás, si nuestra industria es precaria y no va a generar, es decir, podemos depender, como dice el gobierno, del mercado interno, su modelo, el modelo del ministro Arce dice, no dependemos del gas, dependemos del mercado interno, hemos potenciado tanto al mercado interno, que en algún momento podemos depender de nosotros nomás, de nosotros mismos, de nuestra fuerza. ¿Es verdad esto? Sabes que el movimiento quiero volver a lo que te decía, van a echar mano de la gestora de fondos de pensiones, son platas que están ahí, son mucha plata, pero primero la pregunta está, ¿la industria es tan fuerte? ¿El mercado interno es tan fuerte? No, lo que pasa es que este movimiento económico que la gente tiene todavía en el bolsillo es insostenible en el tiempo, Diego. Es insostenible porque si se van a ir reduciendo los recursos fiscales, pues el efecto sería que tengamos menor inversión pública. Sí. Pero como tienes las reservas internacionales, de donde estás inyectando, eso vale la pena que lo digas. 200 millones de dólares por mes que le estás inyectando, ¿no? Metiéndole a la economía para generar este movimiento económico, es un modelo que nos está llevando a una pared, a un muro, ¿no? Donde no vamos a tener respuestas. Entonces, nos han transformado en una sociedad con una economía basada en comercio y servicios. Eso es lo que somos. ¿Sí? Y dramas más fatídicos todavía, como La Paz, por ejemplo, es una ciudad que depende del empleo público. Si no hubiera el empleo público, esta ciudad se muere, ¿no? ¿Cuánto de nuestro PIB es? ¿Sabía esos datos? No tengo el dato fresco ahora. Pero es básicamente un tercio, fácil, Sí, ¿no? sí, pero se mueven así estas economías. Claro. Entonces, por lo tanto, somos insostenibles en el tiempo. Y lo más preocupante para nuestra institución es que tienes una mejora en las condiciones de la población. Alrededor del 32% de la población ha subido a clase media, se dice. Ha superado el tema de la pobreza. ¿Pero qué va a pasar? Es decir, si su economía es insostenible porque está basada en el comercio y servicios y este modelo de la demanda interna que está inyectada en la inversión pública, va a volver, y a nadie le gusta volver a ser pobre, digo. O sea, estos son focos de conflictividad que se vienen al frente también. Enormes. Y no solo eso. Además, para que ojalá escuchen los candidatos, pero el bono demográfico. Tienes a la mayoría de la población en condiciones de trabajar. Y este fenómeno en Bolivia lo vamos a tener por 30 años adelante.
¿Qué respuesta le vamos a dar a esta fuerza de trabajo que es la esperanza para el crecimiento y el desarrollo de un país? Si no le has cimentado las oportunidades, el empleo digno, el ingreso y el derecho que tiene cualquiera, que son nuestros hijos, son nuestros nietos, digo, que no tienen el derecho de tener un crecimiento el humano. gas ya no va a ser muy fuerte. Inversiones chinas, en realidad no son inversiones, más bien se están llevando la plata. Endeudamiento, ya podemos llegar al tope. Estamos hablando de una cuarta fuente, por ejemplo, que son las reservas, que nos las estamos chupando. Hace solamente 3 años había 15.000 millones, hoy hay 8.000 millones, y las reservas siguen disminuyendo. Vamos por la cuarta. Hasta el momento, me estoy quedando simplemente con 3 fuentes. 1, plata ilegal del narcotráfico, que va a seguir fluyendo. 2, remesas, que posiblemente disminuyan, pero van a ser efectivas. Y 3, todo este conjunto de platas que están ahí, por decirlo así, ¿no? De la gestora de fondos de pensiones, que eran las AFPs, o de la misma Caja Nacional de Salud, ¿no? Es decir, van a ver, donde hay plata, ahí van a hincar el diente. Digo, nos estamos moviendo en un ambiente tan poco sólido que las platas que queden son estas, entre ilegales, entre la esperanza de los migrantes bolivianos que se han ido, entre atacar lo que es de los ancianos, de aquellos que nos vamos a jubilar algún día, ¿no? Se van a chupar nuestra plata. Pero si no te queda posibilidad del 2020 y no tienes fuentes, ¿qué puedes hacer como gobierno si no es esto? Dime, si no es esto. A ver, ahí, Diego, hay cosas interesantes. Creo que el BID sacó hace unas 2 semanas atrás sobre el tema de la ineficiencia. Es un bello informe, ¿no? sí. Puesta en monetizada, ¿cuánto significa? Y ahí Bolivia pues es uno de los países que ha reflejado esa ineficiencia. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares que están quemados por la ineficiencia. Pero no esa ineficiencia es anual. No es anual. No, es una década. Ese es un manejo. 2.300 millones perdemos por año. Eso es lo que ese es el informe. Estamos hablando de que alrededor de, no me acuerdo el periodo en el que estaba hablando. Exagerado, significaría 23.000 millones que habíamos perdido desde que estaba Evo Morales. Me parece mucho, ¿no? Considerando. Pero este fue un balance de un tiempo, no un periodo. Habría que indagar muy bien. Yo creo que es una década, ¿no? Pero este tema de esta ineficiencia, de este monto de dinero, ¿cómo puedes hacer más eficiente? Tienes que hacerlo pues transparente, tienes que luchar contra la corrupción, tienes que institucionalizar, porque si tienes presidente interino de IEPFB, presidente interino del Banco Central, presidente interino de la Comibol, claro, están loteando igual los entonces nunca vas a poder transparentar las cosas, y creo que llegó el momento en el que hay que hacer un reto enorme. Esa ineficiencia que puede ser y además está más en adquisiciones, eso ya te da mala señal de que hay niveles de corrupción, ¿verdad? Claro. De malos manejos. Habría que recuperarle ese dinero. O sea, y es un dinero que podría ser eficiente. Imagínate, yo creo que podemos cubrir la salud en Bolivia con una cantidad de dineros así, o por lo menos aliviar en gran parte lo que significa un sector tan importante, ¿no? Cosas de este tipo, medidas de este tipo, creo que habrá que ir buscando para que sean alternativas hacia adelante. La gente tiene miedo cuando se menciona la palabra 21060, se relaciona con Macri, van a volver los neoliberales, pero lo cierto es que sin necesidad de volver neoliberales o no, así se queden los más estatistas de los estatistas, van a tener que hacer algunos recortes. Yo digo un primer recorte, si me permite solamente especulando un poco, tiene que ser, por ejemplo, a esta dispendiosa transferencia fiscal de recursos a canales como ATV, que teniendo un rating del 1-2% recibe el 30% de la publicidad. Sumamos datos, son 50 millones de dólares por año que se van en publicidad para mostrar las genialidades de don Evo Morales, cuando en realidad no es así. Es decir, antes de Evo Morales no se gastaba entre Canal 7 y Ministerio de Comunicación más de 5 millones. Eso casi se ha multiplicado hasta 50 millones. Fíjate los datos que nos mostraban que entre viajes, 2011 a 2016, entre viajes y publicidad, se han gastado como 600 millones de dólares en el país. Claro. Recorte de viajes, recorte de medios. Tercero recorte del programa Evo Cumple, que es chequera en blanco para el Evo. Claro. Para el presidente Evo Morales, que básicamente es del orden de 150 a 250 millones de dólares por año. Estamos hablando solamente de lo que estoy diciendo, de fácil unos 300, 400, que ya nos... Claro, tú dices, no llega a ser ni siquiera un poquito del 1% del... El presupuesto del Ministerio de la Presidencia es más alto
que el presupuesto que tiene las 10 gobernaciones o las 9 gobernaciones en el así país. Esa es la relación. A eso quería llegar. El cuarto punto, el más importante, para mí, el más importante. Un tercio de la inversión pública se va a empresas públicas de las que no tenemos informe. No pueden ser auditadas. La famosa subcontraloría de las empresas públicas no funcionó hasta el momento, más que con informes absolutamente endebles. Sí. Se va un tercio. Tú ves los datos, han recibido desde el 2006 las empresas públicas 78.000 millones de dólares y el nivel municipal y departamental juntos han recibido un poquito más de 30. Claro. Es decir, un tercio han recibido todos los alcaldes elegidos por voto, que estas empresas, muchas truchas, muchas ineficientes, sin auditoría, sin supervisión de la ciudadanía, han recibido 3 veces más. Claro. Ahí tenemos que hacer recortes. Ahora, sin despedir a la gente, que no se asuste la gente. Claro. Pero sí se puede hacer recortes en las empresas públicas, en los programas dispendiosos de bombardeos, en los palacios. Hay que ir sacando de todo lado para hacer que de manera ingeniosa. Pero además, yo me acuerdo de López Obrador, se pasó como una noticia nomás, pero fue interesante. No, lo que dijo, ¿qué va a hacer frente al déficit fiscal en México? Dijo, no se preocupe la gente porque no vamos a tomar medidas, ¿no? Sino lo que vamos a hacer es recuperar de lo que significan las investigaciones sobre el tema de corrupción. Imagínate cuánta la cantidad de plata que está ahí, que hay que recuperarla para aliviar el tema del déficit fiscal. Aquí deberíamos hacer algo parecido. Cobros coactivos fiscales. Claro. Que devuelvan Entonces, la plata. hay que buscar formas. Imagínate, ahí tenemos con los temas pendientes, fondo indígena, un sinfín de otros temas, de millonadas, que también hay que buscar cómo lograr transparentar, aplicar la justicia, ¿no? Y buscar la recuperación de esos fondos, porque eso aliviará la situación, para que realmente ahí tengamos que entender que el empleo público está jugando su puesto también, y ahí tienes un gobierno que va a ser inteligente de poder buscar la manera de esos actos de corrupción que logren generar y devolver esos dineros para aliviar y garantizar una fuente de trabajo. Entonces, la lucha contra la corrupción debería ser una de las consignas y una bandera fundamental en el país hacia adelante. Y creo que esto es un mensaje para todos. Pero yo creo que la primera medida, y aquí soy muy claro y concreto, la primera medida como presidente es congelar las obras ornamentales, de gigantismo arquitectónico, de narcisismo cementista, es decir, no palacios, no trenes eléctricos, no satélites, todo este tipo de obras faraónicas tienen que congelar. Yo creo, primera medida del gobierno que entre tiene que ser congelar todo este derroche absurdo para que Evo Morales tenga incluso una sala de lectura. Eso me encanta, ¿no? Su sala de lectura. Vaya a saber qué libritos habrá ahí. Y no quiero sonar arrogante, pero no creo que sea precisamente el hombre más lector. Todo esto, no sé cuánta plata será, pero es un gesto simbólico absolutamente necesario. Vender el Museo de Orinoca, vender a algunos empresarios que quieran hacer un presidio, por ejemplo, ya están lejos de eso, que sirve para presidio, me imagino, ¿no? Entonces, habrá que ver qué cosas se le puede dar, además, substancia fiscal, ¿no? Económica. Hay que darle valor a todo esto. Yo creo que ahí tenemos una cantidad de elefantes blancos. Bueno, pero no es solamente una lógica, como vuelvo a repetir, es el modelo. Este modelo al que se han metido ellos, bueno, si le pueden llamar modelo, hace eso, pues. Lo que vuelvo al tema de la inversión pública, es la única manera en la que quieren mover la economía. Hay que invertir y hay que inaugurar y hay que estar ahí presente. Pero ¿qué al Gonzalo Chávez, el nacional consumismo? Claro, y qué al mediano plazo. ¿Qué nos queda al mediano plazo? Claro. Ese es un problema enorme que tenemos en el país, y creo que pedirle al ciudadano común, al del día a día, que hoy día tal vez está viviendo un poquito mejor que antes, por favor piense en sus hijos, en sus nietos. ¿Qué les vamos a dejar? Nos van a cobrar la factura ellos. No, claro. Nos van a decir qué han hecho en este país para dejarnos la situación en la que hoy yo tengo que irme a vivir a otro país porque no hay trabajo. El diálogo a nuestros hijos, volvamos a los candidatos. ¿Qué nos van a decir los candidatos? Estamos en la fase final, nos quedan 2 minutos. Yo me voy a despedir con esto y cierras tú. Yo creo que los desafíos son muy grandes, las facturas son muy grandes, pero los primeros 6 meses definitivamente hay que ver qué se va a hacer con el tipo de cambio. Y no puede ser una solución a lo macro, tiene que ser en consenso con la gente y tendrá que ser por referéndum. Segundo lugar, yo creo que hay que hacer un alto absoluto a todas las inversiones chinas. Una pausa entre, va a ser China ecológica, lo voy a llamar así, porque están en ámbitos de áreas protegidas, están en ámbitos de reservas ecológicas, están en ámbitos de territorios indígenas, ¿no? Es ahí donde tenemos que hacer el freno. Tercera cosa, por supuesto, revisión a las reservas internacionales y al Banco Central. Un alto, no puede seguir siendo caja chica de las empresas públicas. Banco de Desarrollo. Intervención, en cuarto lugar, a las empresas públicas. Intervención inmediata, ¿no?
detenimiento y revisión de todos los programas como Evo Cumple, como Mi Riego, todos donde hay mucha transferencia fiscal, BDP, ¿no? El Banco de Desarrollo Productivo, que ha sido fundamentalmente transferencia a amigotes, a leales, a sindicatos que votan por el Evo y no necesariamente para fomentar la productividad. Todo esto tiene que tener un alto. Tengo muchas más medidas, por ejemplo, ¿no es cierto?, de tener estas transferencias igual a los Jimmys y Turris, ¿no es cierto?, de una manera dispendiosa, a esos canales como Avia Yala, ¿no?, de tener todo esto. Todo eso va a generar un freno. Por supuesto, intervención al INE. Tenemos que tener transparencia en información que no ha habido hasta el momento, ¿no? Son otras de las medidas. Alto, definitivamente, a lo que es la muerte de nuestros símbolos patrios. El Illimani está cuoteado, los glaciares están cuoteados en versiones chinas. El lago Titicaca es el baño público de Juliaca y Puno. Entonces, ahí hay unas políticas inmediatas que hay que realizar y que tienen todas énfasis en lo fiscal, en la plata que vamos a poder ahorrarnos. Pero previo a eso, muchísimas gracias de mi parte. Diego, pero previo a eso, yo para ir cerrando, necesitas gobernabilidad. Y si esto no lo tienes como capacidad, es otro programa entero. Es muy difícil todo el plan que tú has planteado. Es que ese es un programa para un politorio. Yo quería hablar de eso. Claro, lo que quería pero aprovechar. necesitas gobernabilidad, un necesitas parlamento que te dé 2/3. Sí, y necesitas salir de esta jaula que nos hemos puesto del país de las maravillas, cuando alrededor tienes países que están enfrentando un momento tan especial en América Latina. Sabes que yo lo escuché a Horst Greve y me impresionó. El mercado internacional está en el Asia. Hoy día América Latina no cuenta para nada. Así es. Y no tenemos influencia en mayores cosas. Entonces nos estamos volviendo un país y un continente absolutamente extractivo. Y vamos a tener inversiones de los famosos cowboys, estos aventureros que vienen a meterle inversión a riesgo, claro. Y por lo tanto, ahí tienes un escenario bastante complejo. Quieres recuperar institucionalidad, quieres recuperar gobernabilidad. Prescindible, estás diciendo eso. Exacto. Exactamente. Qué fuerte. Y frente Antes a eso... quejábamos que nos invadan, ahora nos quejamos que se olviden de nosotros. Sí, y en ese escenario tienes que trabajar estos años de democracia. ¿Cómo construyes democracia con tantos retos económicos, con un problema fiscal tan duro y con una capacidad de gobernabilidad? No, creo que no. Bueno, Diego, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Como siempre, un gusto. Un gusto. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.